¿De la escala? Bien, ahora sí, antes que se me vaya la luz. ¿Listo? Bien, vamos entonces a revisar el último contenido que está relacionado con el acotamiento. Ojo, este punto le estoy casi seguro que les va a servir para la actividad de mañana, porque la pieza la tenemos que acotar. ¿Listo? Es decir, hay que presentarle todo el acotamiento como aparece en los PDF. Entonces, me gustaría que en este momento, si tenemos la actividad de mañana, la pausemos un segundito, ¿vale? Y abramos el ejercicio que nos sirvió para el examen número 1, el de la vivienda. ¿Listo? Abrámoslo un segundito, porque en ese nos va a ayudar muchísimo en poder ilustrar mejor lo que vamos a estudiar en la jornada de hoy. ¿Listo? Mientras lo vamos a abrir. Nosotros el día viernes habíamos comentado que el acotamiento en un dibujo técnico nos ayuda a nosotros a conocer las medidas dentro del mismo plano, en el caso que no tengamos algún instrumento para poder medir tal dimensión dentro del plano. No, el viernes. Esto lo pasamos muy bien. El viernes sí. La de hoy no, la de hoy solamente sesión 2. Sí, solo la primera columna, bien. Bien. Es probable que cuando ustedes tengan un dibujo determinado, al momento de incorporar una cota dentro del plano, esta a lo mejor tenga unas características diferentes a como nosotros deseamos se vean dentro del plano. Por ejemplo, ¿ya pudimos abrir el ejercicio de la vivienda de la planta? ¿Sí? Listo. Hagamos algo de una manera muy rápida. Primero, en el caso que no lo tengamos, vamos a crear una capa, por favor. Esa capa nos va a servir para guardar la información de las cotas. Le pueden colocar cotas, acotamientos, dimensionamiento, el nombre que ustedes quieran. El color también que ustedes quieran, no pasa nada. Y el grosor usemos algo delgadito, como por ejemplo un 0.13. Las cotas en los planos no deben ser muy gruesas. Bien. Vamos a colocarnos en esa capa de cotas como capa activa, es decir, que nos salga aquí en la parte superior, y vamos a incorporar un acotamiento lineal en la parte superior de la vivienda. Colocamos un acotamiento lineal en la parte superior de la vivienda. Y teóricamente nos debe salir algo como lo que tenemos aquí en pantalla. ¿Sí? Mide 8.64. No puede medir ni más ni menos. ¿Listo? Vamos entonces, primeramente, a incorporar una cota lineal de punto final de la izquierda al punto final de la derecha. Completo de principio a fin. ¿Listo? Eso. Si nosotros recordamos un poco el ejercicio del día viernes, nos dimos cuenta que las figuras que nosotros hicimos y que dichas figuras también las acotamos, el tamaño de la cota creo que se veía con una proporción y una escala acorde a la figura. Es decir, no se apreciaba ni muy grande ni muy pequeño, ¿vale? En los dibujos no siempre podemos correr con esa misma suerte. Por ejemplo, en el caso que tenemos ahorita en pantalla. En el dibujo que estamos haciendo, incorporamos una cota lineal, pero en este caso observemos lo grande que es la cota en comparación al dibujo. Miremos acá el dibujo en completo y miremos la cota. Y más, si nosotros decidimos abrir el documento de la sesión número 3, que tiene las medidas de esa vista superior,
observemos las proporciones que tienen estas medidas, el tamaño del texto, las lineecitas, la terminación de las líneas de cotas, en comparación con lo que hasta ahora se nos está presentando acá. Literalmente lo que tenemos ahorita en pantalla está completamente fuera de escala o desproporcionado en función al dibujo que tenemos ahorita. ¿Qué nos toca hacer a nosotros en este caso? Cuando esa situación se nos da, deberíamos, es lo más recomendable, siempre crear un estilo de acotamiento, el cual podamos ajustarle todas sus características, el texto, las líneas, las flechas, las líneas de extensión y demás parámetros, para que al final el tamaño de cada uno de los elementos se vea acorde a lo que tenemos nosotros dentro de un plano específico. Para hacer eso, vamos a dirigirnos, por favor, a la pestaña Anotación, a la sección de cotas o dimensionamientos, y vamos, por favor, a hacer clic en la flechita que apunta hacia abajo y hacia la izquierda de esa sección. La flechita pequeñita que está casi que a la derecha de la palabra dimensiones o cotas, vamos a hacer un clic sobre ella para observar ciertas propiedades. Y deberíamos estar observando una ventana emergente como la que tenemos en pantalla, ¿sí? Vamos todos hasta aquí, por aquí delante, compañeros aquí. ¿Listo? Vamos todos siguiendo el ejercicio. Perfecto. En este caso, esta ventana es la que nos mostrará y ayudará a nosotros a ajustar un estilo de acotamiento específico. Básicamente en AutoCAD, un estilo de acotamiento son toda una serie de configuraciones que nosotros le hacemos a las cotas para que se ajusten a un tamaño específico o a un dibujo específico. En la parte izquierda, ustedes van a observar el acotamiento que por defecto viene dentro de un proyecto. Estos acotamientos que dice notativo, ISO 25 y estándar son cotas que ya vienen por instalación en el programa y tienen una configuración específica que ya vienen por instalación. Teóricamente nosotros deberíamos estar utilizando ahorita la que dice ISO 25, es la que debe estar sombreada. ¿Bien? Es decir, esta cota fue creada con el ajuste predeterminado del ISO 25. Pero nos damos cuenta que este ajuste nos da unas proporciones muy grandes para este dibujo que en comparación con esto se ve mucho más pequeño. Lo ideal es no modificar lo que ya viene por instalación, sino más bien crear un acotamiento nuevo, porque pudiésemos correr el riesgo de lo siguiente. Imaginemos que nosotros estamos aquí haciendo el ejercicio y utilizamos la cota del ISO 25. Resulta que el ISO 25 lo tienen todos los AutoCAD en el mundo, porque ya eso viene por instalación del programa. Imaginemos que nosotros estilo de acotamiento le cambiamos el tamaño del texto, el tamaño de las flechas, la separación de las líneas y demás elementos. Pero resulta que yo voy a abrir su ejercicio en mi computador y a lo mejor en mi casa el programa piensa, ah, es que esto tiene un acotamiento que se llama ISO 25. A lo mejor dice AutoCAD, yo creo que son las mismas configuraciones que yo tengo por defecto. Pudiésemos correr el riesgo de que cuando lo abramos en otro computador, como esto es lo que viene por instalación, el ajuste que hicimos aquí en el salón nos empiece a observar. ¿Listo? Y no queremos que eso nos vaya a pasar. Para que eso no nos ocurra, nosotros vamos a crear un estilo de acotamiento nuevo para personalizarlo y ese es el que vamos a utilizar nosotros dentro del proyecto. Normalmente nos vamos a dar cuenta, y ahorita que lo vamos a practicar, vamos a caer en cuenta de eso, que el proceso de ajustar un estilo de acotamiento en un dibujo es algo como muy empírico, literalmente, como si fuera algo muy de ensayo y error. Es decir, ajustamos valores, vamos al dibujo para ver qué fue lo que pasó. Hay que ajustar algo, volvemos a esta ventana, acomodamos la información, guardamos cambios, volvemos otra vez al dibujo para ver cómo nos está quedando. ¿Listo? Hacemos ese proceso tantas veces como nosotros lo consideremos necesario para que el acotamiento al final nos quede con una buena apariencia. ¿Listo?
Entonces vamos a crear nosotros un acotamiento nuevo y hagamos un clic por favor en el botón de New o Nuevo. Y nos sale una ventana emergente como la que tenemos acá. Lo ideal siempre es que antes de llegar a este paso, nosotros tener en pantalla un acotamiento para poder saber qué tan grande o qué tan pequeño es el texto, qué tan grande o qué tan pequeñas son las flechas, cuántas son las separaciones del objeto con las cotas, etcétera, etcétera. ¿Listo? Vamos a asignarle, por favor, un nombre, el que ustedes quieran, a esta cota, a este estilo de acotamiento que vamos a crear. Yo le voy a colocar industrial nocturno. Adicionalmente, el programa pregunta, ¿cuál va a ser el estilo de acotamiento que nos va a servir de punto de partida para empezar a crear el nuestro? Lo ideal es que el mismo que aparezca aquí sea el mismo que ustedes emplearon para esto, para poder tener esa referencia visual. En este caso es el ISO 25, lo dejamos como está y le decimos, por favor, continuar. En este caso, se nos va a mostrar esta ventana emergente. De primer momento, a lo mejor, esta ventana puede que nos abrume un poquito con tanta información, pero no se preocupen. Nosotros no vamos a utilizar el 100% de los elementos configurables que están acá, sino que de mi parte yo les voy a decir literalmente cuáles son los puntos que hay que ajustar de cada una de las pestañas para poder tener un acotamiento que se aprecie de una buena manera. En la parte superior nosotros vamos a observar que hay unas pestañas. Esas pestañas organizan toda la información de un estilo de acotamiento. Si nos vamos de izquierda a derecha, comenzamos con la pestaña que se llama líneas, después viene símbolos y flechas, luego viene textos, luego viene la traducción, yo no sé si es como ajuste o ajustar, y luego viene unidades primarias o unidades principales, no recuerdo la traducción exacta, principales, ¿listo? De todas esas pestañas que están ahí, nosotros solo vamos a emplear 4 de ellas, y ya les digo cuál es. Vamos a emplear pestaña de líneas, que es la primera, la pestaña de los símbolos y flechas, la pestaña del texto y la pestaña de las unidades principales. Son las únicas 4 pestañas que vamos nosotros a emplear, y de cada pestaña yo les comentaré cuál es la que deberíamos, cuáles son los aspectos que hay que configurar para que la cota se vea de una mejor manera. Comencemos con las líneas. Un acotamiento está básicamente conformado por una línea horizontal, que es la que se llama línea de dimensionamiento, y de manera complementaria deberían aparecer unas 2 lineecitas a los extremos que suelen ser perpendicular a la anterior. Estas no siempre son visibles o no siempre la utilizamos. La que sí es recomendable que siempre esté es la horizontal, que es la línea de dimensionamiento. Observemos entonces que tenemos 2 secciones, líneas de dimensionamiento y líneas de extensión. La de dimensionamiento es esta, la que lleva las flechas, y la de extensión son estos 2 remates que suelen estar a la derecha y a la izquierda de la cota. En cuanto a cualquiera de las 2, vamos a observar que podemos ajustarle color, tipo de línea, grosor de línea, para ambos tipos de segmento. Porfa, por defecto ahorita tiene que aparecer by block o por bloque. Vamos a cambiar toda esa información y pongámosla by layer o por capa, por favor. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento? Aunque nosotros podemos decir que yo quisiera un color verde para la línea de la cota y quiero un color fucsia para las líneas verticales, que son las de extensión de pronto, lo más recomendable es que todo este ajuste siempre venga por capa, porque si ustedes modifican la capa que se llama cotas, el color, el grosor o el tipo de línea, automáticamente todas las cotas del plano se van a cambiar de manera inmediata. Y no tenemos que estar viniendo para acá a ir cambiando los ajustes de manera particular. Entonces, donde nos sale por bloque o by block, vamos a ajustarle todo by layer o por capa. ¿Listo? Básicamente, de la línea de dimensionamiento, le ajustamos solamente eso. Lo que son las propiedades de capa, color, grosor y tipo de línea.
Vamos con las líneas de extensión, es decir, los dos remates que están a cada lado. Ya le hicimos los ajustes de propiedades también, pero esta tiene otra información adicional, que son estos dos valores que tiene en la parte derecha. La primera dice extend beyond dim lines, es decir, como una extensión más allá de la línea de dimensionamiento. Este valor, y vamos a hacerlo un momentico en el zoom para que se vea con más claridad. Pongámosle este. La información relacionada con lo que se va a extender más allá de la línea de dimensionamiento vendría siendo desde la punta de la flecha hacia afuera. Esta información, lo largo de esta línea, lo que se va a prolongar hacia afuera de la cota, es esto que mide 1.25. Entre mayor sea ese valor, esta línea se irá haciendo cada vez más larga. Entre menor sea este valor, esa línea cada vez se irá haciendo mucho más corta. Vamos a cambiarla y quitémosle ese 1.25 y vamos a probar a ver cómo nos queda. Pongámosle 0.5, por favor. Ahorita de primer momento aquí no se ve nada, porque hay que llegar al final para guardar cambios y ahí sí se va a poder ver todo el ajuste. Vamos con el siguiente valor. En inglés aparece como el offset from origin, es decir, un desfase desde el punto que me sirvió para acotar el plano como tal. Es decir, cuando nosotros hicimos este acotamiento, nosotros utilizamos, vamos a marcarlo acá, utilizamos el punto del plano que está por acá y al final terminamos con este punto del plano que está por aquí, ¿cierto? Lo que nos está indicando el programa es que la distancia que hay desde el inicio de esta línea hasta el punto que nos sirvió como partida es este 0.625. Es decir, desde este vértice al inicio de la línea de extensión. Esta separación vacía es el 0.625. Entre mayor sea ese valor, más va a ser la separación. Entre menor sea este valor, más pegado al origen del punto de partida lo vamos a tener. Lo ideal es que no sea 0, porque si es 0, la línea se va a pegar con el objeto y en algún momento pudiésemos de pronto confundir algo del dibujo porque objeto y acotamiento se empiezan a cruzar la información. Vamos a cambiar ese valor y pongámosle a 0.2, ¿listo? Para ver cómo nos va quedando cada una de las informaciones. 0.5, de aquí 0. Listo, 0.2. De esta pestaña ya no es más. Vámonos a la siguiente, por favor, que dice símbolos y flechas. Y de estos símbolos y flechas nosotros vamos a utilizar esta porción solamente. ¿Listo? Estas son, en inglés aparece como el arrowheads, en español debe aparecer como las cabezas de flecha o las puntas de flecha. Literalmente es la simbología de la terminación que tiene la línea de acotamiento. En este caso observamos que AutoCAD nos está mostrando como unos triángulos o unas flechas que están rellenas. Vamos por favor a desplegar este listado para que nos demos cuenta toda la simbología que podemos escoger para esa terminación. Podemos escoger una flecha llena, una flecha vacía, un punto lleno, un punto vacío, líneas inclinadas. Podemos escoger una flecha solamente con líneas, un cuadrado vacío, un cuadrado lleno. Hay toda una serie de simbología que nos va a servir para poder emplear como terminación en lo que es la línea de dimensionamiento. Hasta ahorita, escojan alguna simbología que le parezca apropiada o acorde para emplear dentro de su estilo de acotamiento. Puede ser la misma o puede ser otra distinta.
Sí, en lo que dice primero y segundo, ellas deberían ser lo mismo, para que no se vea todo una mezcla de muchas simbologías. Adicionalmente, el último valor dice el tamaño de la flecha, donde está la información de la row size. Por defecto aparece un 2.5. Ese 2.5 es este tamaño que tenemos acá. Si este tamaño es 2.5, ¿cuánto creeríamos nosotros podríamos bajarlo para que nos quede con un tamaño, valga la redundancia, acorde al plano que estamos haciendo? 0.5, probamos 0.5, ¿vale? Cambiemos ese tamaño de la flecha a 0.5. ¿Listo? Y de esta pestaña ya no es más, ¿vale? De esta pestaña ya no hacemos más ajustes. Vamos a la siguiente pestaña, que son los textos. Dentro de los textos hay básicamente como 3 renglones de información para ajustar. El que está marcado ahorita en color verde es la apariencia del texto o el aspecto que va a tener el texto dentro de la pantalla. Por defecto, la letra que se utiliza para este acotamiento es Arial. Pero si ustedes tienen la necesidad de cambiar el tipo de letra, ya sea porque en la empresa utilizan otra tipografía o porque ustedes deciden utilizar otra letra diferente al Arial, entonces nos tocaría, a través de los 3 punticos, irnos a esa ventana emergente y escoger otra letra que no tenga serifa, como la información que dimos hace unos días de los textos, que nos permita realizar el acotamiento. ¿Listo? Por mi parte, yo voy a dejar la letra Arial porque creo que la tipografía es bastante legible, no hay confusión, por lo menos en lo que es el número 1 y lo que es la letra I. Hay alguna tipografía que a veces para lo que es el número 1 y la letra I o la L es lo mismo, es decir, es un simple palito. Entonces, hay tipografía que sí tiene esa diferenciación, como por ejemplo la Arial, ¿vale? No es obligatorio cambiarle la letra, solo si ustedes lo consideran necesario. Luego viene el color del texto. Por defecto también dice by block o por bloque. Vamos a llevarlo también, por favor, por capa. Para que si de pronto el color de la capa es verde, entonces todo sea de una vez verde en pantalla. Si le cambio el color a amarillo, pues todo sea amarillo en pantalla. Debajo del color tenemos una información que no siempre es obligatorio ajustarla. Dice fill color o el color de relleno. En este caso, AutoCAD nos permite colocar detrás del texto, es decir, detrás de este número, un cuadro con un color específico. El color de pronto el que a ustedes les parezca más necesario para utilizarlo dentro del plano. Por ejemplo, yo ahorita a propósito acabo de seleccionar el rojo. ¿Qué le estamos diciendo? El fondo de ese cuadrito es rojo y el texto va a ser en verde. Sin embargo, atentos en algo por acá. Nosotros recordemos que cuando empleamos los colores, cuando vimos capas, habían 3 pestañas para escoger, ¿cierto? La primera pestaña, que eran 255 colores, la segunda pestaña, que escogíamos como si fuese una coordenada, y la última, que eran paletas de colores o un libro de colores. Si nosotros, dentro de los colores que estamos empleando, el color que seleccionamos está dentro de la primera pestaña, que son los 255, acordémonos que esos colores tienen la característica de que se pueden imprimir en negro. Si el plano nosotros lo configuramos para imprimir blanco y negro, entonces aquí nos va a salir el rojo que se imprime negro y el verde que se imprime negro. ¿Cómo nos va a salir aquí esto en impresión? Literalmente un rectángulo color negro, ¿vale? A lo mejor esa opción les puede servir si ustedes van a imprimir a color un plano, a lo mejor, ¿listo? No es obligatorio colocarle un color de relleno al texto, solo si ustedes lo consideran necesario. Adicionalmente, pudiésemos, en este caso, colocarle como una máscara transparente, como lo hicimos con los textos, diciéndole que detrás del texto sea completamente con el color del fondo del área de trabajo de AutoCAD, es decir, o negro o blanco si estamos en el papel.
Esa opción es la que dice fondo o la que dice background, por si acaso quieren utilizar ese tipo de información. Bien. Por último, tenemos la altura del texto. Por defecto también sale 2.5. Ese 2.5 es este tamaño grande. ¿Cuánto creerían ustedes que pudiésemos bajar este valor para que nos quede a un buen tamaño en pantalla? 0.15. 0.15 podríamos probar. ¿Listo? Probemos 0.15 y ahorita vamos a ver el resultado. Bien. La siguiente información, la que viene en color naranja, dice la ubicación del texto, donde dice el text placement. Nosotros podemos decirle al programa si el texto queremos que nos aparezca por arriba de la línea de dimensionamiento, como aparece en este caso, o por el contrario aparezca en el centro, como lo tenemos en la guía PDF que nos sirvió para armar estas paredes. Fíjense que en este caso el texto nos aparece en el centro de la línea. Ese es un ajuste que lo hacemos a través de esa ventana que tenemos en pantalla. Bien. Por ahorita, yo esta información de vertical y horizontal no la voy a mover, la voy a dejar ahorita como está. No me importa mucho, ¿bien? Lo que sí nos va a importar es esta información que tenemos acá. El último valor numérico que está aquí abajo, que dice el offset from the inline, el desfase desde la línea de dimensionamiento. Por defecto sale un 0.625. Ese 0.625 es la separación de la línea de dimensionamiento con el texto. Entre mayor sea este valor, el texto se va a separar más de la línea de dimensionamiento. Entre menor sea este valor, el número se va a pegar cada vez más a la línea de dimensionamiento. Siempre que no se pegue el texto con la línea de dimensionamiento es lo más recomendado. Pero vamos a bajarle ahorita ese valor y pongamos para probar 0.1. ¿Listo? No sé cómo nos dará en pantalla, pero vamos a probar. Creo que no cambié algo acá. Así. Listo. Dentro de esa pestaña solamente nos queda la sección que aparece aquí en color magenta, que es la alineación del texto. En este caso, nosotros podemos pedirle a AutoCAD que las cotas se lean todas horizontales, independientemente si son verticales, horizontales o inclinadas, o que sigan la alineación de la línea de dimensionamiento. ¿Qué quiere decir? Las horizontales, el texto se leerá horizontal. Las verticales, el texto se colocará de ladito, es decir, nos tocará girar un poquito la cabeza para poder leer el número, o si está alineado, pues nos tocará, dependiendo para donde esté la alineación, girar un poquito la cabeza para poder leer bien el número. Nosotros podemos seleccionar cuál de los dos ajustes nos parece más apropiado para la presentación del plano. Si queremos que todo el texto aparezca horizontal o que por el contrario venga alineado con la línea de dimensionamiento. ¿Bien? Hasta ahorita, compañeros, compañeras, en estos ajustes, ¿cómo vamos? Bien. Vamos con la última pestaña. Saltamos la que dice Fit y nos vamos a la siguiente, que son las unidades principales. En esta de unidades principales, aquí más que todo es básicamente verificar algunas cosas, por si acaso, porque a veces puede que se cambie. Primeramente, en cuanto a las dimensiones lineales, decir o saber cuál es el sistema métrico que nos va a ayudar a expresar las cotas en pantalla. Por defecto nos aparece decimal, es decir, el número entero con una coma y luego la posición decimal. Esa es la forma en que normalmente nosotros acotamos un plano, es decir, la podemos dejar como está. Luego viene la precisión. En la precisión aparece por defecto un número entero con 2 posiciones decimales. Pero nosotros podemos ajustar este valor a que el número lo redondee todo a un número entero, valga la redundancia, a la parte entera y un decimal, a un entero con 2 decimales, un entero con 3 decimales, hasta llegar a un entero con 8 posiciones decimales. Es decir,
que quiero el máximo nivel de precisión para un segmento en particular. Yo consideraría que dentro de los dibujos que nosotros hacemos de ingeniería, sea civil, estructural o de arquitectura, las personas solemos trabajar entre 2 a 3 decimales cuanto mucho. ¿Listo? No, más de ahí creo que no solemos emplearlo. Y menos de ahí no solemos hacerlo porque nos puede generar algún problema dentro de una obra. Entonces, vamos a dejarle una posición entera con 2 posiciones decimales, como lo tenemos ahorita en el ajuste. Luego tenemos la información del separador decimal. ¿Cuál es ese símbolo que nos va a ayudar a poder visualmente definir la parte entera de la parte decimal? Nosotros podemos escoger un punto, podemos escoger la coma, que es la que tiene ahorita por defecto, o por último podemos escoger un espacio. Yo particularmente siempre sugiero que de las 3 evitemos utilizar la que dice espacio, porque literalmente no hay nada que visualmente nos ayude a poder identificar la parte entera de la decimal. AutoCAD siempre deja un espacio entre un carácter y el otro, pero si uno va en una obra de pronto y lee el plano con mucha rapidez, es probable que nosotros podamos leer un número de corrido y no el número que realmente tiene que ser dentro de la cota. Yo particularmente siempre sugiero o utilizar un punto o utilizar una coma. Cualquiera de las 2 va a estar bien dentro del plano. ¿Listo? Y dentro de esta última, vamos a verificar, aunque en este plano no lo tenemos, pero en el caso que lo tuviésemos, lo que son el ajuste de los ángulos, cuál es el sistema métrico para medir esos ángulos, cuál es la precisión que le vamos a dar a ese ángulo. Por defecto el ángulo siempre aparece redondeado a un número entero, pero nosotros podemos colocarle también con ciertos decimales si es nuestra necesidad en un plano. ¿Listo? Bien, por ahorita este es el ajuste necesario para que un estilo de acotamiento se vea bien en pantalla. Vamos a decirle OK para aceptar los cambios. Y luego le decimos close para cerrar esta ventana. Pregunto, ¿hubo algún cambio en la cota que teníamos en pantalla? No. ¿Por qué pasará eso? Hagamos algo. Por favor, vamos a seleccionar esta cota. ¿Listo? Y vamos a verificar en la sección de dimensionamiento, arriba, cuál es el estilo de acotamiento que está utilizando esta cota. ¿Cuál es? ISO 25. Despleguemos por favor ese listado y seleccionemos la que ustedes acaban de crear. ¿Listo? Observemos el resultado aquí en pantalla. Si yo les pregunto a ustedes qué aspectos de esta cota es necesario ajustar ahorita, porque visualmente y estéticamente no se ve bien, ¿qué me dirían como respuesta? ¿Los costados te refieres a las terminaciones? ¿O esto? Ajá, lo largo de esta línea. Estas son líneas de extensión. ¿Listo? Yo también creería que esta extensión hay que reducirle el tamaño a la mitad o más de la mitad, creo. Y aquí abajo a lo mejor también hay que reducirlo un poquito más. ¿Qué otra información creemos nos puede ayudar? Agrandarle el número podría ser. Yo particularmente ajustaría el tamaño de la flecha, que en este caso es una línea inclinada. Fíjense que está muy grande en comparación con este texto tan pequeño. ¿Vale? Cada uno está viendo lo que tiene en pantalla como acotamiento. Vamos ahora a modificar esto que acabamos de crear. Y nos vamos nuevamente a la misma pestaña del estilo de acotamiento. Nos vamos a esa flechita que apunta hacia abajo y hacia la derecha. Y ahora ya no vamos a crear una nueva. Ahora lo que vamos es a modificar la que tenemos ahorita como actual. Vamos al botón que dice modificar. Y AutoCAD nos vuelve a sacar la misma ventana que tenemos ahorita, ¿vale? Ya sabemos que en nuestro caso creo que esta línea de extensión, lo largo, es decir, lo que se extiende más allá de las líneas de dimensionamiento, hay que bajarle el tamaño.
A ese 0.5 pongámosle, no lo sé, como un 0.1 para ver. O 15, a ver qué pasa. ¿Listo? El desfase de abajo vamos también a disminuirle. Yo le voy a poner 0.07. ¿Listo? En cuanto a los símbolos y flechas, el 0.5 del tamaño de la flecha, yo lo voy a llevar a 0.1. A ver cómo nos queda. Y ahorita nos decían que el texto a lo mejor hay que ponerlo un poco más grande. Vamos a hacer la prueba, ¿vale? Vamos a ponerle 0.25. A ver qué tal. Hicimos ya la modificación, le decimos OK para aceptar y Close para salir de esta ventana emergente. Y ahora observemos los cambios que tiene el acotamiento en este momento. Pregunto, ¿hay algo que deberíamos ajustar o podríamos considerar que quedó bien? La de abajo se refiere a esta, ¿qué habría que modificar? ¿Te refieres a esto? Esto básicamente es la cota. Eso sí lo tenemos que hacer nosotros de manera manual. Es decir, nos toca crear una cota con la separación que nos parezca más apropiada. Porque esta separación la damos nosotros. ¿Listo? ¿Cómo? ¿Las flechas? Muy pequeñas podría ser. Sin embargo, yo voy a hacer una prueba en algo a propósito y ahí sí me van a dar ustedes la respuesta definitiva. ¿Listo? Y yo lo voy a hacer mediante lo siguiente. Yo me voy a ir aquí al PDF. ¿Ok? Me voy a ir acá al PDF y vamos a observar que aquí arriba, en esta parte superior, hay puros acotamientos lineales que aprendimos a hacer la semana pasada, ¿cierto? Con el acotamiento de tipo continuado. Ya sabemos que utilizamos un acotamiento lineal y luego la opción de continuar y podemos hacerlo hacia la derecha o hacia la izquierda. Yo voy a intentar acotar lo más parecido a esto, el ejercicio que tengo en AutoCAD. Y ahí sí ustedes me van a decir la respuesta definitiva. ¿Bien? Listo. Ahora sí. Acabo de realizar el acotamiento como me aparece en la guía PDF. ¿Vale? Ahora sí, vuelvo a preguntar, ¿habría que modificarle algo al estilo de acotamiento para que nos quede con una mejor expresión? El texto podríamos centrarlo en la línea, podría ser. ¿Qué más? Si comparamos esto con esto. El texto un poquito más pequeño podría ser. ¿Qué más podría ser este cambio? Ya dijimos el texto, centrarlo, que se parezca un poco más a eso, y el texto ponerlo un poquito más pequeño. Vamos a intentar hacer el cambio a ver cómo nos queda. Vámonos nuevamente al estilo de dimensionamiento. El texto, vamos a bajarle el tamaño, pongámosle 0.1 para ver cómo se ve. Pongámoslo centrado. Y creo que no es más. Vamos a ver cómo nos queda. ¿Ok? Pregunto, ¿cómo se aprecia ahorita el acotamiento en función como lo que nos están mostrando en el PDF? ¿No? ¿En qué sentido feo? La segunda, ¿te refieres a esta? En tu caso, quedó como montada. ¿Listo? Lo más seguro es que el texto todavía esté muy grande y haya que bajarle el tamaño. Podría ser. ¿Listo? O también disminuir el tamaño de la flecha, o también disminuir la separación de la cota con la línea de dimensionamiento. ¿Listo? Todos esos factores van a influir si una cota nos va a salir montada o no. Porque ahorita la teníamos montada. Fíjense cómo la voy a hacer un poco deshacer aquí. Fíjense cómo nos estaba quedando. En este caso, si no quieren modificar tamaño ni nada de eso,
podemos seleccionar una cota y con el grid en color azul del número podemos reubicarlo en otra parte del dibujo, arrastrándolo manualmente. Eso también es válido dentro del plano. Bien. Entonces, nosotros, aquí, por ejemplo, ahorita el 0.3 se me estaba montando con el 0.6. Yo lo que hice fue que el 0.3 lo seleccioné y en el cuadrito azul que tiene el texto, lo toqué y lo arrastré un poco más hacia arriba, es decir, como para separarlo manualmente. ¿Okay? En este caso ya vemos que no hay información que se está montando, por lo menos todo se lee muy bien. Por lo menos se ve claro que es lo más importante. Bien. Como les decía, no en todos los dibujos puede que tengamos la necesidad de crear un estilo de acotamiento, porque podría ser que los que tenemos de manera predeterminada con AutoCAD no sirvan. ¿Listo? Si ustedes consideran que la apariencia de tamaños, de flechas, de separaciones es acorde y proporcional al dibujo que estamos haciendo, no haría falta de pronto de crear una cota nueva o un acotamiento nuevo. ¿Listo? Si observamos que no, como nos pasó con esto al inicio, entonces sí, ahí nos tocará crear un nuevo estilo de acotamiento para poder ajustar todos esos parámetros para que el resultado sea lo mejor posible dentro del plano. ¿Bien? Hasta ahorita, compañeros y compañeras, ¿cómo vamos con este punto? En cuanto al estilo de acotamiento. Por acá, compañera aquí delante. Por aquí, ¿cómo vamos? Y el pregunta por aquí. ¿Vamos bien? Listo. Es probable, no les voy a decir ahorita si sí ni no, es probable que para el dibujo de mañana haya que crear un estilo de acotamiento o puede ser que no. Eso lo van a ver ustedes cuando creen el dibujo y empiecen a colocar la primera cota. Cuando ustedes coloquen esa cota y dicen, no, yo la veo bien, un tamaño está bien, se parece un poco al del PDF, listo, no hay que hacer nada más. Bien. Entonces, vamos a aprovechar estos minutos, yo creo que como unos 20 minuticos que nos quedan de la clase y vamos a adelantar en la actividad de mañana y yo voy a ir pasando rápidamente por sus computadores, ¿bien? Para ver cómo vamos, a ver si hay alguna pregunta, la aclaramos rápidamente para avanzar con buen pie. ¿Cómo va eso? Sí. Y que nos quede lo más parecido. Sí, porque estos son las cortamientos específicas. Por ejemplo, esto es el diámetro. Y normalmente los diámetros, cuando los ponemos por fuera, los ponemos en casi el 100% de las veces, lo colocamos en una línea completa. Lo más parecido. Sí, eso sí. Las segmentadas y todo eso. Bien, un segundito, permítanme que los interrumpa un momento. Me preguntaba ahorita Wilman, profe, yo creo que en cuanto a la parte de las líneas, creo que estaban todos completos. Pero entonces nos pusimos a ver un poco más de cerca en el PDF y nos dimos cuenta que este dibujo tiene otras líneas, además de la continua, que también nos están mostrando información del dibujo. Normalmente para poder, digamos, comprender con mayor facilidad lo que es esta pieza, les va a servir lo que pasamos, creo que fue el viernes o el sábado. El PDF que solamente tiene 2 hojitas, que están las vistas y a la derecha dice leyenda. Y dice leyenda, hay una línea continua y dice esto representa tal cosa.
la línea segmentada, esto representa tal cosa. ¿Tienen ustedes ese PDF? ¿Sí? Listo. Esa información les va a servir. En este caso, lo que estamos mostrando es una pieza con 3 tipos de vista. La de arriba, la primerita que aparece, es la vista superior de la pieza. Es decir, es como si tuviésemos de pronto esta pieza, ¿vale? Esta es la pieza tridimensional. Esto que está acá es observar la pieza desde arriba. Todas las líneas que yo pueda ver de la pieza se representan con un contorno continuo, como son estas líneas que están acá. Si hay de pronto por detrás de la pieza algo que no se vea por delante, sino que a lo mejor se tenga que interpretar del otro lado de la pieza, eso se representa con una línea segmentada, es decir, como estas 2 líneas que están acá y como estas 2 líneas a la derecha y estas 2 líneas a la izquierda. ¿Listo? Adicionalmente veamos que hay unas líneas que están en color magenta, que es de trazo largo y un trazo corto. Eso representa una línea de eje o centro. En este caso observemos que por acá pasa una línea larga en color magenta. En este caso esta línea representa un eje de simetría. ¿Qué quiere decir? Lo mismo que pasa hacia arriba es exactamente lo mismo que pasa hacia abajo. Exactamente lo mismo. En el caso de las circunferencias, esas líneas lo que nos están indicando es que en el cruce de esas 2 se encuentra el centro de la figura. Es decir, en el cruce de estas 2 está el centro de esta circunferencia. En estas 2 se encuentra el centro de esta circunferencia y lo mismo va a pasar en esta semicircunferencia que tenemos a la derecha. Ojo, todas las líneas que podamos observar acá forman parte de la pieza. Bien, no podemos quitarle o ponerle porque entonces la lectura de lo que estamos haciendo no nos va a quedar de manera correcta. Lo que tenemos por debajo de esto es la vista frontal. Es decir, ahorita veíamos el objeto así, visto desde arriba. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Le damos vuelta y esto es lo que estamos viendo en este momento. Si nos damos cuenta en este dibujo, son muy pocas las informaciones que ustedes van a observar en cuanto a medidas horizontales. Porque las medidas horizontales las sacamos desde arriba. Buscamos cuál es la medida horizontal y la trasladamos literalmente a la parte frontal de la pieza. Bien. La última que aparece en la parte inferior es una vista de corte o sección. Es decir, agarramos la pieza, la partimos por alguna parte, botamos alguna y empezamos a ver el relleno que tiene esa pieza por dentro. Eso es lo que nosotros estamos haciendo ahorita con este ejercicio. Hay una pieza que la vamos a representar de arriba, del frente y desde adentro al mismo tiempo. Bien, entonces observemos todas las líneas que tiene el objeto porque todas son importantes dentro de la representación. Bien. La que dice, la única particularidad es que tiene que pasar por donde está marcando ahí la por eso. Es decir, es como si fuera el teléfono y yo lo rebano por acá y le quito una mitad y luego lo que puedo ver está lleno de teléfono. ¿Qué es el ventilador? ¿Qué es el conector? Eso es lo que estamos haciendo con la lista de abajo.
Y te alejas de tu- Sí. La idea es eso, que si de pronto yo les digo, como se me ocurre, vamos a cambiar de cara, este punto aparece. O darle contexto a la palabra. Pregunto, ¿ya la hoja es el tamaño? Sí, sí, ya la he así como Sí, pero fíjate de pronto que sea la ISO full Lisa 3, porque veo que tiene mucho margen a los lados. Verifícalo por ti. A lo mejor sea la ISO A3. ISO. Al lado dice ISO. Pero el tamaño de la hoja es para iniciar. Primero que mandan que son dos barras. Hay otro. Hay otro. No, de la información. La parte de
a lo mejor. Cuando ya tengamos una segmentada, podemos hacer la representación de la línea. Por defecto, sí. Si nosotros dividimos este valor, entonces se apunta los elementos. Como este, es igual a este. Y el centro también va a esta situación. Pero Pero sí. Sí, no, pero será en cuatro, sí, pero más bonito.
Es decir, la expresión es como más pequeña. Esto va a ser como las propiedades. La escala de institución. Vamos a dividir ese valor por dentro de un elemento. Pueden disminuir o ampliar o aumentar un poco más ese valor. Hasta que ustedes digan, sí, creo que se define la escala, o no, hay que aumentarlo. Podría ser, y lo podemos utilizar la brochita que aparece en propiedades, que es lo que normalmente utilizamos. Lo primero que hay que hacer es seleccionar a la cual queremos extraer el propiedad. Ya no quiero es. Y ahora con esa brochita, nosotros tocamos la viñeta, hacia la que nos pasa de y la misma propiedad tiene para puedes decir, por ejemplo, te voy a pagar todo y de una cosa de para y haciendo con la brochita. ¿Cuál es el escenario? Yo les dije que comenzar partida de
Porque ya con la transparencia de 50. Verifica que en el ajuste de la página esté prendida la transparencia para que la pueda ver. En el panel, en el costado derecho, hay una casillita que dice imprimir transparencia y le ponen el chulo. Hay que cambiar el tipo de línea. Y eso lo hacen los centros son la rosa. Pero eso también lleva pero la que me está mostrando que la vemos es esta que se llama okay. La línea, aunque esta sirve, yo la comenté otra que tiene un mismo carácter. Al salir de esta abajo, a una que se llama
Profe, ¿cómo puedo medir? Bien, compañeros, ya nos estamos acercando al cierre de la sesión de hoy. ¿Listo? Porfa, guardemos cambios, adelantemos la actividad y mañana nos toca finalizarla completamente. Bien, entonces ya hacemos una pausa por la jornada del día de hoy. Nos veremos Dios mediante mañana, 8 de la noche. A veces el profesor me ha dado cuenta que el de la clase de las 6 sale un poquito más temprano. Si ustedes salen temprano de la clase anterior y quieren empezar a trabajar, lo pueden hacer sin problema. ¿Listo? ¿Faltó alguien por la asistencia de hoy? ¿Todos firmamos? Sí. ¿Ya todos firmamos la lista de hoy? Bien. Entonces, nos veremos mañana para la actividad de corte número 12. Que todos tengan una feliz noche y feliz regreso a casa. ¿Listo? Hasta donde pero antes de que empiece la no, pues con la yo quiero que pero por sí. Aquí así tiene que ver parte de la parte de los seres. Sí, y deberían tener también quieren que nos sacar la escala de la línea muy grande. Hay una colocación acá que
hay que entrar en las fundamentales de la esa propiedad de examen. Es que la tengo en forma. Y si ya está bien está con regular, pueden utilizar como identidad propiedades del lenguaje. Y le dicen, esta línea, ¿sí? Quiero que se me traspase. Lo mismo que me estrategia esta, lo mismo que me o se pueden seleccionar todas las puedes apagar y cuando ya tengas una, selecciona todo y enseguida puedes la guarda el cambio. Ahora sí se le puede ser la escala o puede ser en el modelo para de una máquina en el papel de otro. Mañana vamos a hacer un parámetro para que como aparece en el modelo y ahí trata de llamar. da cuenta que desde el parece una línea. Pero no se tiene que ¿cuál es la actividad la mañana abren la casilla? Entonces, no igualito la puede cambiar. Pero porfa, siempre revisan bien todo, ¿ok?